Hoy en el enganche, estos son los mejores fichajes de invierno en toda la historia. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Sí, es época de fichajes, sí, hace frío. Es un poco contradictorio, ¿no? Normalmente los fichajes los tenemos con el veranito, mientras estamos en la playa, mientras llegan esas noticias de la gente como Fabrizio Romano. Iba a decir aquello de que mirabas el periódico en la playa y observabas los últimos fichajes, pero me parece que ya lo de periódico está un poquito vetusto y seguramente los dos que tengo aquí abajo que me van a acompañar en el vídeo de hoy les suena más raro todavía. Así que, Iker Zamayoa, Dan, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, David. Pues bien, suena vetusto. Creo que Sí. algo hemos podido ver Iker y yo de los periódicos. Creo que hemos sido una de esas últimas generaciones en las que hemos leído un poquito, aunque sea un poquito, el periódico, pero seguramente si alguien más joven que nosotros estaba viendo este vídeo, nos dirá que el último periódico que tocó fue para un trabajo de clase hace Sí, 6 años. como lo de Rincón del Vago y esas cosas, ¿no? ¿Eso os Exacto. suena? Ah, mira, os suena, Sí, os sí, sí, suena. sí, Mira, sí. Sí, 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 pensé, sí. Sí, sí. pensé que no, mira. Es que a veces creéis que sois más viejo o yo me creo que sois más jóvenes de lo que sois, pero realmente el Rincón del Vago le conocéis. Y que tú has estado ahí con el periódico en la playa también. Sí, 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 sí. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando era pequeño y entraba a un bar, lo primero que buscaba era el periódico deportivo. O sea que yo, hasta que se ha ido digitalizando todo, era muy de periódicos. De hecho, muchas veces que mi padre traía el periódico por la mañana, porque ahora yo creo que muy poca gente compra periódico, le decía que trajera el periódico deportivo y yo siempre me iba a los deportes. Así que sí, sí, por ese lado sí. Pues mira, seguramente la imagen de estar en la playa, comprar el periódico y ponerse allí a ojear cuáles son los últimos fichajes y hablar con el que se te acerca. ¿Has visto este que ha fichado el Betis? A mí me dicen mucho cuando voy a Andalucía. Este último del Betis, ¿cómo es de bueno? ¿Cómo es de bueno? Me empiezan a preguntar y demás. La gente que me conoce o me ve por allí habitualmente y al final tienes una charla allí con la gente. Bueno, es verdad que eso es para muy fichajes de verano, pero en invierno como que no tenemos una estampa tan clara, ¿no? Porque no estamos como en un sitio muy concreto. No coincide tampoco con la Navidad como para que te vayan preguntando o para que vayamos viendo los avances. Yo creo que el mercado de fichajes de invierno siempre es un poquito peculiar. Y no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que esto le ha servido al mercado de invierno para que parezca, primero, que es un mercado muy experimental, que es un mercado absolutamente de urgencias y creo que hay un malfario en torno al mercado de fichajes de invierno. Incluso me atrevo a decir que es algo que no es justo, que es que se dice realmente que nunca hay buenos fichajes de invierno. Y nosotros hemos venido a contradecir esa idea. Hemos venido a demostrar que no es así y que sí que hay buenos fichajes de invierno, porque, chicos, yo creo verdaderamente que es un malfario, ¿eh? No es tan real aquello de que no salen bien los fichajes de invierno, más allá de que si fichas en invierno es porque algo mal has hecho en verano. A eso iba a ir yo porque sí es verdad que no tiene por qué salir mal un fichaje de invierno. De hecho, pues efectivamente, hoy venimos aquí a echar por tierra esa teoría. Oye, un jugador es igual de bueno en invierno que en verano y tiene por qué salir bien en invierno. Pero sí es verdad que va un poco ligado a que si un equipo ficha en invierno es porque algo ha salido mal, ya sea deportivamente, ya sea porque se le ha lesionado en esa posición X jugador, pero no tiene por qué ser todo una catástrofe que los equipos fichen en invierno. Venimos hoy aquí a tirar de esa teoría por los suelos. Le voy a reventar aquí un poco ahí, que ya sabéis que Dan es muy del Racing de Santander y Iker es muy de Atleti de Bilbao. Lo digo por si alguien de repente con este vídeo nos va a conocer ahora. Claro, si es difícil fichar en invierno, lo del Athletic Club fichando en invierno, eso sí que es ya, con el mercado tan reducido que tiene, es difícil encontrar un fichaje de invierno en Athletic Club, ¿eh? No había caído cuando he estado Sí, buscando sí, sí. nombres. Es complicado. Y eso que en los últimos años algún que otro movimiento aquí en Bilbao ha habido, sobre todo alguno de última hora, muy ¿Sí? sonado. No voy a decir nombres porque bueno, yo creo que no lo habéis elegido, pero por ejemplo, cuando Íñigo Martínez vino al Atleti, fue quedando un día para que acabara el mercado invernal. Ajá. O sea que sí, sí. Y es cierto lo que habéis comentado, que estoy de acuerdo con vosotros, que quizás el mercado de invierno siempre se ve un poco desmaquillado. Pero yo el año pasado, sobre todo aquí en la liga, recuperé un poco la esperanza. Me dio la sensación de que Anda. el año pasado en invierno los equipos se movieron muy bien. Desde el Betis hasta incluso el Sevilla, recuerdo el Getafe también hizo algún movimiento interesante. Varios equipos se movieron bien en el mercado de invierno y oye, eso me alimentó un poco las esperanzas porque es cierto que hacía tiempo que no veía yo un mercado invernal que fuera quizás algo, bueno, de nombres interesante y que se dieran rendimiento. Pues mira, hemos elegido, se lo explico a la gente, hemos elegido 5 futbolistas, cada uno de nosotros, con lo cual una lista de 15 futbolistas, los que os vamos a decir, que han sido buenos fichajes de invierno. Es decir, que contradicen esa teoría
de que fichar en invierno no está bien, no es correcto, nunca suele ser una buena alternativa y que es porque has hecho muchas cosas mal. Bueno, va a contradecir totalmente eso, pero antes de entrar a deciros estos nombres, os queremos recordar que podéis dejarnos aquí los comentarios, porque evidentemente seguro que vosotros tenéis vuestro equipo y os vais a acordar de, bueno, pues este fichaje que hicimos nosotros en invierno nos salió bien, o todo lo contrario, en invierno nunca sirve fichar porque tenemos una lista de jugadores que no han salido bien, nuestro equipo nunca ha acertado. Bueno, pues ese tipo de comentarios lo queremos aquí, junto con el me gusta, el like, que nos vais a ayudar mucho para que este contenido siga creciendo, y la campanita para que todo el contenido que sale a diario aquí lo tengáis siempre. Además, Dan, estamos en redes sociales también, ¿eh? Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo, como siempre, que parece que se os olvida a los que estáis detrás de la pantallita: Fibers, TikTok, Twitter y los SOS de YouTube y Instagram. Esas 5 redes sociales, contenido diario todos los días, contenido del enganche 100% fútbol internacional. Y aquí vamos a sacar short también de este vídeo, porque va a haber muchísimo para sacar de este vídeo. Algunos muy curiosos. Paso directamente ya, primer nombre. Venga, me voy a lanzar yo a la piscina. Este lo he elegido yo. Y además es que me hace especial ilusión. Estamos viendo en imagen a Marcelo. Pero estamos viendo a Marcelo, jugador del Real Madrid, el día que es fichado, el día que es presentado por el Real Madrid, junto con Ramón Calderón. ¿Por qué el elegido? Evidentemente, creo que es difícil mejorar las prestaciones de un fichaje de invierno respecto a lo que dejó en su carrera en el Real Madrid Marcelo. Es tremendo el potencial que ha demostrado, porque se convirtió directamente en el mejor lateral, quizá, con permiso de Roberto Carlos, de la historia del Real Madrid, incluso uno de los mejores de la historia del fútbol. Fueron 6,5 millones de euros, tenía solo 18 añitos. Fue un fichaje que cuando se dio parecía que venía para el filial, y doy fe de esto porque viendo esta mañana esta foto para preparar para el vídeo he recordado que yo estuve en la presentación de Marcelo en el Bernabéu. De hecho, hay un vídeo cuando YouTube empezaba a nacer, en el que yo con mi camarita particular ya grabé allí las imágenes de Marcelo en la rueda de prensa, y recuerdo perfectamente compañeros que le preguntaron, como venía de Fluminense, yo ya lo había visto jugar en Fluminense, había jugado un par de partidos en la Libertadores y demás, era el típico chaval que en las inferiores de Brasil se había salido, pero que, aunque sonaba para Europa, no parecía que fuera a llegar a un equipo tan grande como el Real Madrid para ser titular, o por lo menos para llegar a primer equipo. Y en la rueda de prensa le preguntaron directamente qué tal se veía él para el Castilla. Es decir, todo el mundo daba por hecho que iba a ir al Castilla, imaginaos, ¿eh? Y pasó todo lo contrario. En unos meses, es verdad que le llevó un tiempo adaptarse al fútbol español, pero en unos meses, cuando acabó la primera temporada no, pero cuando empezó la siguiente ya empezó a ser titular en el Real Madrid. Con lo cual, compañeros, yo creo que aquí es que no hay margen de error. Es que el fichaje de Marcelo fue brutal. Hombre, el que es para muchos el mejor o uno de los mejores laterales izquierdos de la historia de este deporte, 6 millones, seguramente se ría a alguien de Fluminense ahora de haberle vendido por 6 millones, ¿no? Pero bueno, ¿qué íbamos a saber en esa época que se iba a convertir en el mejor, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo? Sin duda, uno de esos casos que echa por tierra esa teoría de la que hablábamos antes. Sí, y mira, encima con Marcelo es que ha sido un fichaje que no sé dónde lo escuché hace poco, no sé si se lo escuché él en un podcast con Iker Casillas, no recuerdo el sitio exactamente, que Marcelo estuvo a punto de salir cedido al Valladolid y él decidió quedarse en el Real Madrid porque se veía para triunfar, y al final mira si ha sido un lateral histórico en la Casa Blanca. O sea que yo, que he jugado, cuando he jugado a fútbol la mayor parte de mi vida de lateral izquierdo, Anda. normalmente yo creo que cada uno se fija ¿Es zurdo? ¿Eres zurdo y qué? Sí, sí, Ah, sí. no lo sabía, no lo sabía. Es que los zurdos dicen que son muy buenos, y aquí como que tengo un poco de dudas, pero bueno, puede. Oye, yo con Dan he Todavía no jugado, me todavía no me lo has demostrado, ¿eh? Dan, contigo he jugado. ¿Qué tienes que decir sobre mi calidad? Siguiente pregunta, por favor. Menos No. sinvergüenza. Tener amigos Vamos a para grabar esto. un vídeo del enganche echando una Sí. pachanguita, ¿eh? Tener amigos Sí. para esto. Un día me tengo que ir allí al norte con Y soy vosotros. sinvergüenza. O sea, hemos jugado en nuestra vida 2 torneos juntos y he carrileado yo el equipo en defensa, pero bueno, no voy a tirarme flores. Bromas aparte, que bueno, yo como lateral izquierdo, yo creo que cada uno nos fijamos en los de nuestra posición, y Sí. Marcelo ha sido uno de los que yo, cuando estaba en el Real Madrid, me fijaba en él. O sea que por ese lado, un referente. Pues
Pues mira, el lateral izquierdo, uno de los mejores de la historia. Siempre se dice que los laterales izquierdos, por aquello de los zurdos, pues son muy especiales. Y se suele decir del lateral derecho, que vamos a ver ahora uno de ellos, se suele decir que allí juega el que a lo mejor no se hace hueco en otras posiciones. La verdad que el lateral derecho es como un poco el comodín. Bueno, pues Ha empezado a soltar improperios este tío y vamos, al final no hay por dónde aguantarle. A ver, yo me voy a centrar en Dani Alves, uno de los mejores laterales de la historia del fútbol en el Sevilla. Claro, yo tengo aquí apuntado que fue traspasado en enero de 2003 al Sevilla procedente del Bahía. Es cierto, lo he estado mirando en Transfer Market, como que sí. estuvo cedido, que llegó cedido en julio de 2002, pero por lo que tengo aquí apuntado, fue traspasado en enero de 2003 y comenzó a jugar en febrero. Entonces yo por eso le he tomado como un fichaje de invierno. Y la verdad que este movimiento que hizo Monchi, poco más se le puede decir. Llega por 500.000 euros y le saca de plusvalía 35 millones de euros. El De palmarés, aquella época, ¿eh? De aquella época, porque es que por eso te decirlo digo. hoy ya sería un dineral, pero en aquella época muchísimo más. El palmarés de Dani Alves en el Sevilla fue bestial, una Copa del Rey, 2 Europa Leagues, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Y Sí. vamos, ahora los sevillistas que nos estén viendo recordando esos tiempos dirán, madre mía, lo que tuvimos y lo que somos ahora. Y luego también en cuanto a cifras, para un lateral también tiene números muy interesantes. Sin ir más lejos, 16 goles y 38 asistencias en 249 partidos. Se queda ahí con la espinita de redondear su trayectoria en el conjunto hispalense, pero la verdad, un movimiento que Monchi, yo se lo he escuchado en alguna entrevista, que un movimiento que hoy en día sería muy complicado que lo hiciera. Es decir, un jugador Sí. desconocido del fútbol brasileño que llega a Europa por esa cantidad, hoy en día sería impensable porque Es, se ha inflado todo, se ha globalizado todo y la verdad que este movimiento hay que darle un 10 a Monchi. Es el típico fichaje de Boy Scout que haces porque tenías capacidad para llegar a cualquier tipo de partido y en el Bahía, que en ese momento era segunda división brasileña, 500.000 euros una cesión, después por 1 millón de euros te haces con él. Y fíjate si hizo carrera, después ni te digo lo que hizo en el Barcelona, después se marchó igualmente a Sao Paulo ya en el final de su carrera, en algún momento fue el jugador con más títulos, así que brutal. Le voy a pasar el siguiente a la lista de Dan, que también va de laterales la cosa, ¿eh? La verdad que la primera lección que hemos hecho nos ha coincidido, pero es lateral. Y este me encanta porque ahora voy a contar una historia de él, porque lo fichó el Bayern. Vaya fichaje aquí, Dan, has hecho una buena elección lateral izquierdo. Sí, mira que hoy en día es complicado encontrar laterales, que los directores deportivos se vuelven locos encontrando laterales izquierdos o derechos, pero en este caso, Alfonso Davies llegó al Bayern de Múnich el 1 de enero de 2019, el día de Año Nuevo, por 14 millones procedente del Vancouver. En el 2019 ya era la etapa post fichaje de Neymar por el PSG, post pagar 222 millones, por lo que las cifras en ese momento de los futbolistas estaban desorbitadas. 14 millones tan solo por lo que luego se iba a convertir Alfonso Davies, pues acabó saliendo muy rentable porque son 229 partidos ya con el Bayern en 8 temporadas y 14 goles, uno de los laterales izquierdos más rápidos que yo recuerdo jugando al fútbol. Así que un fichaje de invierno que evidentemente salió y está saliendo muy bien. Y este es tremendo porque era muy difícil de encontrar. ¿Cuál era la anécdota que yo tenía? Que en este momento era mi sumum de ver MLS, ¿vale? Yo en el momento en el que lo fichó Alfonso Davies por el Bayern, yo llevaba, y además lo he revisado esta mañana y tenía un montón de tweets escritos ya de él, de Vancouver, de madrugada viendo a Vancouver Whitecaps, que la verdad que es un equipo brutal, donde está ahora Müller, el alemán, que genera mucho chico de cantera y él, la verdad que era una capacidad de un látigo por el costado izquierdo, jugaba muchas veces de lateral izquierdo, pero ya a veces también de extremo izquierdo, y me llamó mucho la atención que hasta allí se fuera al Bayern para darle cabida directamente en el primer equipo, un chico que es verdad que había llamado la atención, pero llevaba una temporada solo llamando la atención, de repente unos meses, pero es verdad que era tan veloz, arrancada, cambio de ritmo, repetición de esfuerzos, todo lo que le pides a un lateral moderno, a un carrilero moderno, llevado a nivel MLS. Yo creo que eso, llevado a nivel Europa, iba a ser mucho más complejo, ni te cuento en el Bayern, y sin embargo la adaptación que tuvo, es verdad que al principio le costó, porque recuerdo los primeros meses en el Bayern le costó muchísimo, pero después ya se hizo con el hueco en el lateral izquierdo y en la pandemia, que es cuando gana el Bayern la Champions, en ese Bayern de Flick absolutamente loco que se partía, no se entendía de ninguna manera sin jugadores como Alfonso Davies, que le metía una velocidad y un ritmo de juego altísimo. Iker, este la verdad que es un fichajazo también. Hoy es verdad que los 17 millones de euros suenan un poco a broma porque valdría muchísimo más y además allí sigue. Es verdad que lesionado esta temporada, no ha jugado todavía porque lleva gravemente lesionado mucho tiempo.
Sí, es cierto que en esa época la verdad que Alfonso Davies iba volando. Yo creo que era también de mis jugadores favoritos en aquella época y era la verdad que un jugador que daba gusto verle. Yo me acuerdo en el famoso 2-8 contra el Barça, creo que fue en el gol de Kimmich, una jugada, la verdad que para enmarcar. Es cierto que quizás los focos últimamente hacia él han disminuido un poco, ahora también está lesionado, Sí. pero a pesar de ello a mí me parece un jugadorazo que el Bayern ahí hizo la verdad que un negocio espectacular porque al final le ha sacado rentabilidad, en mi opinión, en cuanto a títulos. O sea que la verdad Mm. que el jugador canadiense yo creo que va a ser, si no lo es ya, el mejor jugador canadiense de la historia, a no ser que tengáis alguno por ahí vosotros en mente que digáis que es mejor que Alfonso Davies. A nivel de títulos, conseguir algo como Alfonso Davies en un equipo tan constante, además en nivel super élite, es difícil. Es verdad que seguramente estuvo muy cerca del Real Madrid. De hecho, faltó poquísimo, pero como tocó el peor momento, seguramente cuando se iba a marchar al Real Madrid, estaba pasando su peor momento en el Bayern. El Bayern sí que le ofreció igualmente renovar y por eso se quedó, pero estuvo muy, 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 muy cerca de haber seguido al Real Madrid. ¿Qué hubiera pasado en ese costado izquierdo que hubiera cambiado completamente? Vamos a poner, me toca de nuevo. Elección, seguimos en defensa. Me ha llamado mucho la atención que hemos elegido muchos jugadores defensivos, es tremendo. Pero, claro, este es que además es histórico. Estamos viendo la imagen a Van Dijk, nada más y nada menos. El fichaje en su momento más caro en defensa de la historia del fútbol. Hoy he revisado todo y es ahora mismo el quinto más caro de los defensas de la historia. El quinto. Y ojo, se pagaron por él 84,65 millones de euros, que es que ya es una cifra abismal y es la quinta. Es que hemos tenido algunos fichajes a unos niveles altísimos ya, pero Van Dijk llegó, me he apuntado aquí el año porque no lo recordaba muy bien, en 2018. Yo recuerdo haberle visto cuando era muy joven, a ver si no me equivoco, creo que era en el Willem segundo, en el Willem segundo de la Eredivisie, creo que Estuvo en el era. Groningen. A lo mejor me estoy equivocando, sí, con el Groningen, es cierto. En el Groningen, después se fue al Celtic, que también evidentemente recuerdo, porque en aquel momento, además, yo con el Celtic ya estaba, tenía algunos vínculos, en ese momento estaba como scouting y demás, ayudando al equipo con unos agentes y demás, con lo cual me acuerdo perfectamente de esa época de él. Y después se fue bien vendido al Southampton, pero en muy poco tiempo ese nivel en Premier le hizo rápidamente hacerse hueco y por eso, como uno de los mejores centrales, ya se fue a Liverpool. Pero es verdad que pagar esta cantidad imaginamos todo de primer momento, bueno, va a ser carísimo, otra vez un jugador sobrepagado en la Premier, bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque allí sigue siendo jerarca, se hizo líder absoluto, es verdad que con Holanda seguramente le ha faltado un poquito más de suerte, un poco también prototípico con Holanda, que los jugadores de la hora nunca acaban de darse salto porque como nunca acaban ganando ningún título, pues parece que les queda algo para ser considerado super top, pero compañeros, desde que Van Dijk fichó por Liverpool, ha estado en todas las listas de mejor central. Es decir, te coges el 11 de la Champions cada año y uno de los centrales siempre es Van Dijk. Hombre, esto sirve también un poco para que la gente vea que no es que solo puedan salir bien los fichajes de invierno, sino que de un fichaje de invierno puede salir uno de los mejores futbolistas Tal del, cual. del mundo, como es el caso de Van Dijk, que ya se ha convertido en uno de los mejores centrales, al menos de la historia moderna en el mundo del fútbol. La verdad que un central impresionante bueno, que llegó en invierno, ya pagando una cantidad exagerada. En ese momento igual no recuerdo lo que se hablaría de esa cantidad, pero quizá se diría, es que igual ha sido mucho, igual se ha pagado mucho. Bueno, pues hoy en día ya sabemos que le salió muy, muy rentable a Liverpool. Iker, los que le han superado son, lo estoy diciendo de memoria porque esta mañana lo he visto, ahora no lo tengo delante, pero De Ligt, el del Ajax, que lo fichó la Juve casi por 100 millones de euros, que me he quedado loco cuando lo he escuchado, lo he recordado en la cabeza, tremendo. Y después otra vez De Ligt, en otro segundo traspaso al Bayern, también superó esa cantidad, lo cual es increíble porque ahora De Ligt ya no está jugando ni en uno ni en otro, está jugando en el United. Lo de Ligt es tremendo, lo digo porque es su compañero en la selección. De hecho, De Ligt es el suplente, normalmente incluso. Van Dijk no, pero siempre tiene un acompañante, a veces es De Ligt. Es decir, los dos centrales holandeses son, en este sentido, de los más caros del mundo. Y por ahí se coló también Maguire. Fijaos en lo que ha quedado Maguire, que casi parece un meme realmente, aunque para mí luego acaba dando un rendimiento muy bueno casi siempre, pero es verdad que un poco meme. Así que fíjate la lista, si fuera por Sí, dinero, sí. tremendo los centrales, ¿eh? No, sí te iba a comentar. De hecho, la figura del central neerlandés siempre ha estado como muy bien valorada y con esto del precio de los centrales ya ni te digo. De hecho, Sí. los ejemplos que has puesto son, vamos, el mejor reflejo de ello. Y claro, me está dando cuenta ahora
que aquel invierno de 2018 trajo buen baile de centrales, porque lo de Van Dijk al Liverpool hizo Sí, que Aymeric Laporte fuera al Laporte. Manchester City y Sí. por ende Íñigo Martínez fue al Atleti y ahí yo creo que la Real para sustituir a Íñigo Martínez fichó a Héctor Moreno, si tiro bien de Ajá. memoria. O Mira, sea ha que hecho Iker, mejor dicho, Dan, Iker lo que acaba de hacer es como como el cocinero este que salpica así y echa la sal por encima. Pues tenía que colar como algo la sal del Athletic, como fuera, y ha dicho, venga, voy a meter aquí el tema, la Mira, no, mira que porta. pero es mira, complicado, sa- meter a Leti en este vídeo, ¿sabes, que ya lo Sí, hemos sí. ¿sabes visto, por qué he pero... dicho lo de Laporte? Porque yo no sé si vosotros os habéis visto el documental del Manchester City, pero hay una Hombre, conversación, para mí tendría delito verle, pero no, no lo he visto. No consumo digo, pero eso. yo creo que lo hicieron, sí, sí, lo hicieron en aquella temporada y en aquel invierno hay una conversación de Chiqui Begiristain, no sé si es con Guardiola o con Ferran Soriano, no me acuerdo exactamente, en la que, claro, el Manchester City la primera opción que tenía era Virgil y Van Dijk Mm. y el City decía, creo que era, ofrecemos 75 es demasiado, por 5 millones no merece la pena, vamos a por Laporte. Y al final Van Dijk llegó al Liverpool por 84, o sea que algo así fue que la verdad Sí. que bastante, De, que de- bastante gracioso. de hecho, mira, ahora que dices del City, el otro, que yo no sé si he dicho bien la cifra del Leeds, pero era 85, 86, algo así. El que sí que era 100 era Baldior, el Baldion. croata. El croata que el lateral izquierdo central, que ahora también se ha lesionado gravemente, por cierto, esta semana. Pues ese sí que le costó 100 millones al Liverpool, es que al Manchester City. Es tremendo, ¿eh? Es decir, es que en los últimos tiempos se han pagado millonadas brutales por centrales, que es algo casi locura. Bueno, quienes lo han pagado son los ingleses, claro. El resto no puede pagarlo. El resto está esperando a que no funcionen para después llevárselo a un precio más o menos módico. Así que es muy llamativo lo que ha subido el precio de los centrales. El que también ha valido lo suyo, aunque es verdad que llegó también en invierno, Iker, es Kvaratskhelia. Le tenemos en imágenes ya y este también lleva una carrera un poquito extraña que yo creo que de alguna manera ha pasado un poco desapercibido, ¿no? En el título de Champion del PSG, que es como que nos ha llevado tantos focos pese a que llegó en invierno. Sí, a ver, no se ha dado tantos focos porque es que a partir de invierno vino la resurrección de Dembélé, que ha Mm, sido al final el Balón de Oro. Pero ya a pesar de todo, yo a Kvaratskhelia, la verdad, yo creo que es un jugador que siempre me ha entrado por el ojo. Yo sí. le conocí en un partido que jugó Georgia contra España. De Ujú. hecho, en una clasificación creo que fue a la Sí. Eurocopa o al Mundial, Fa- no fa- recuerdo exactamente. sí. Y a ver, a mí es un jugador que siempre me ha gustado, ¿eh? Yo me acuerdo en el Scudetto que ganó el Napoli con Spalletti, fue de hecho, junto a Osimhen, de los mejores jugadores de aquel año en Europa. Y llegó el pasado enero al Paris Saint-Germain por la cantidad de 70 millones de euros y pues logró 5 títulos nada más llegar a París. Y a eso hay que sumarle el Scudetto que gana el Nápoles, que también hay que sumárselo a su palmarés. O sea que al final, y de hecho metió Sí. también gol en la final de Champions histórica frente al Inter. Así que yo creo que a pesar de que quizás se podía esperar, pues yo qué sé, de que tuviera más relumbrón su figura o pudiera destacar más, yo creo que a pesar de todo no ha sido un mal fichaje de invierno, ¿eh? Estoy de acuerdo. Yo, mira, a Kvaratskhelia le tengo muchísimo cariño porque recordabas tú ahora cuando explotó contra España en un partido de fase de clasificación. Yo en ese momento, unos días antes, tuve que hacer en la previa de la tele, en Estudio Estadio, un análisis de Georgia y yo conocía muy bien a Kvaratskhelia porque la había visto en el Rubin Kazán, en Rusia. Y ya era más o menos lo que luego nos ha mostrado ser. Es verdad que era un poquito más irregular todavía, pero esa sensación de poder marcharse desde parado, de tirar mucha diagonal, zapatazo, eso ya lo hacía allí. Muchas veces alargaba incluso más la jugada que ahora, porque en Rusia iba un poquito más sobrado y alargaba más la jugada. La toma de decisión seguramente hasta se equivocaba más por el hecho de sentirse un poco sobrado. Y le metí un vídeo que después me hizo mucha ilusión que explotara ese día contra España, porque yo había hablado de él unos días antes y a partir de ese momento todo el mundo empezó a hablar de Kvaratskhelia y la verdad que yo le tenía muchísimo cariño porque le veía en esas mañanas de fútbol ruso en el Rubin Kazán. Pero considero que desde que ha llegado al Paris Saint-Germain le ha metido un plus que le ha obligado, le ha permitido, de hecho, a Luis Enrique variar un poquito más todo el engranaje ofensivo, porque le faltaba una pieza ahí que iba rotando entre Barcolá, Duet, tal y cual, pero no tenía un extremo puro para esa zona. Y lo que ha demostrado Kvaratskhelia es que además no solo juega a la izquierda, juega de segundo punta, juega por la derecha, me parece un jugadorazo tremendo y es verdad que aquí estoy mostrando la imagen, tiene contrato hasta 2029, gran parte del título del Scudetto que consiguió el Nápoles es suyo y ahora es verdad que en la Champions poquito a poco ha ido metiendo detalles que han sido clave. Te voy a pasar al siguiente por ir un poquito más rápido, Dan, que es tu elección. Me parece muy buena y un jugador que además, mira, a mí me hace gracia cómo habla español,
porque Sí. cada vez que le escucho hablar español me sale una sonrisa tremenda, que es el bueno de Iván Rakitic. Sí, el Sevilla, desgraciadamente, en los últimos años, económicamente, deportivamente, en este tipo de mercados, pues no está haciendo las cosas muy bien. De hecho, es el equipo con Sí. menor límite salarial que tiene la liga, que me parece algo increíble, algo absolutamente increíble. Pero si algo ha hecho bueno Rakitic en los últimos, perdón, el Sevilla en los últimos años ha sido el tema Rakitic, porque lo ficha el 28 de enero de 2011 por 2,5 millones al Schalke, 2,5 millones de euros hace 4 temporadas increíbles en el Sevilla, en el que, aunque la gente se piense que todas esas Europa League que ha tenido seguidas el Sevilla, Rakitic solo gana una, en la 13-14 creo que me parece que es, y luego se lo vende al Fútbol Club Barcelona por 18 millones. O sea, lo compra por 2,5, hace 4 temporadas impresionantes, lo vende por 18. Pero es que luego lo vuelve a recomprar el 1 de septiembre, me parece que es, del 2020, por 3,5 millones. O sea que el tema Rakitic en Sevilla se ha hecho bastante bien. Yo creo que además una de las leyendas recientes en la historia del Sevilla también llegó en invierno por un precio muy reducido y que salió muy rentable deportivamente. Me encanta la foto que he puesto. Le voy a decir a la gente que comenten. Aprovecho para recuerdo que den al like, que den a la campanita y que comenten, porque le he puesto en la foto junto con otro futbolista que llegó el mismo día que él, ese mismo año, y quiero que la gente diga quién es, porque a mí me ha costado, ¿eh? Cuando lo he visto en imagen me ha costado mucho. Aquí alguien eligió, voy a dejar una pista, aquí alguien en un vídeo que hicimos de selecciones que nos gustaban, que nos caían bien, alguien dijo Chile. Pues ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo, porque va por ahí los tiros, pero quiero que la gente Yo lo sé quién comente. es, yo sé No quién lo es. digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, que quiero que la gente... Pero es que me ha encantado la foto. Y por cierto, la foto del pelo de Rakitic también lo dejo ahí, ¿vale? Porque yo que le conocía de haberlo visto en el SAL, que estaba prácticamente rapado porque no tenía cómo peinarse, y de repente Rakitic en Sevilla en los últimos años tenía una melena a modo Brad Pitt en Troya, que era brutal. Así que ahí lo dejo como broma también. Vamos al siguiente, me toca a mí. Este es un doble fichaje, chicos. Liga Española, Real Sociedad, ojo, nos vamos a la temporada 2001-2002 y llegaron, es que me parece increíble esto que hizo la Real Sociedad, fichó en la misma tanda, en el mercado de invierno, a Nihat y a Kovacevic. Es decir, los dos jugadores que cuando llegaron, un año después, le hicieron subcampeón de liga a punto de ganarle la liga al Real Madrid hasta la última jornada. Kovacevic para mí, siempre le pongo referente, el tipo que mejores goles de cabeza he visto marcar, de siempre lo digo. Un tipo que te podía marcar gol de cabeza desde fuera del área. No es broma, ha marcado bastantes goles fuera del área de cabeza, lo cual demuestra una potencia tremenda. Y Nihat, que era un correcaminos tremendo, era un jugador que además rompía en velocidad, para jugar a la contra era brutal. Los dos se entendieron muy bien e hicieron de la Real Sociedad brutal en muy poquito tiempo. Lo fichó a Kovacevic por 6,60 millones. Venía del Sheffield Wednesday, curioso, curioso, porque ya venía de Inglaterra, de segunda división. Y Nihat venía del Besiktas por 5 millones, es decir, por 11 millones y algo. Fichó a dos delanteros que después fueron historia viva de la Real Sociedad y que se convirtieron en mitos absolutos, que le dieron, como digo, ese subcampeonato y llevaron a la Champions después de mucho tiempo. Así que me parece increíble lo bien que fichó en invierno, que esto demuestra que hay equipos que revolucionaron por completo su historia en base a un mercado de invierno. Esto me parece ya rizar el rizo de una manera brutal. No sé si le recordáis a alguno, por dar un comentario rápido. ¿Recordáis a esta pareja o os ha pillado muy pequeñitos? Yo ¿Qué muy edad, poco. qué edad teníamos? Nada, teníamos muy chiquitines. Obviamente por nombre suena, Sí, esto pero fue en 2002. En 2002. ¿Os suena? bueno, pues no es que fuésemos chiquitines, es que teníamos menos 2 años. No éramos ni proyecto. No, no. No me digáis eso, no me digáis eso. Me habéis matado ahora mismo. Sí. ¿Para qué diré nada, chicos? ¿Para qué? Sí. O sea, no Tú has habíais nacido preguntado, todavía. David. Tú has preguntado. No Yo puede diciembre de ser. 2004, o sea que... Sí, Si es mayo que de 2004. Madre mía, es que a veces se me olvida. A veces se me olvida que vosotros no estabais en el Mundial de Corea y Japón, mientras No. yo venía de juerga con los amigos y me metí en una churrería a ver el partido de España-Croacia. De España-Corea, mejor dicho, claro. Y vosotros no habíais ni nacido. Yo venía de juerga y me metí en una chocolatería ahí a las 9 de la mañana, que empezaba el partido a las 8 o así. Bueno, en fin, mejor pasamos al siguiente. No he dicho nada, chicos, esto lo podéis cortar. Vamos al siguiente, que es uno que viene de Inglaterra, que está sonriendo mucho. Tiene así la camiseta de las Urracas, la ha elegido Iker, fondo de Newcastle United.
La verdad que no recordaba que era en invierno, pero me ha gustado mucho siempre y hace poco le he recomendado yo para el Real Madrid que anda buscando jugadores en esa zona. Sí, Iker, es está verdad. bien tirada esta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. De hecho, mira, ya que lo has comentado, hace tiempo que no lo hago. Aquí arriba os dejo, Sí. por aquí arriba, no sé si se me ve bien por aquí, el vídeo que hicimos del Q&A, conociéndonos un poco más a nosotros y también tocando un poco la actualidad futbolística. Y es cierto, el jugador que ahora mismo está en pantalla es Bruno Guimaraes, el mediocentro brasileño del Liverpool, uno de los jugadores estandarte de las Urracas en esta regeneración desde que les compró el fondo saudí. Ujú. Y yo es un jugador que siempre me ha encantado. De hecho, me acuerdo que cuando fichó por el Newcastle me sorprendió mucho porque yo le veía para un equipo Champions, dejar el Olympique de Lyon, lo dejó encima por 42 millones de euros en enero del 22 y ha llevado al Newcastle a disputar la Champions durante 2 ediciones. De hecho, en la presente todavía están vivos y yo creo que se van a clasificar al menos al Sí, sí. playoff sin problemas. Y además, 70 años después ha llevado al Newcastle a levantar un título en Inglaterra. O sea que Es poco verdad. más podemos decir de uno de los capitanes del conjunto de St. James's Park. Tiene carácter, tiene personalidad, es un tipazo que va con una energía brutal, es perfectamente adaptable a la Premier, algo que de los brasileños pues no imaginábamos mucho, en el norte de Inglaterra. Podía parecer un lugar un poco adecuado para él. Yo a Bruno le vi muchísimo donde empezó a destacar, en Atlético Paranaense, en este Atlético Paranaense que creo que ganó la Sudamericana, que era muy divertido también de ver, y ahí es cuando me pareció que era un jugador muy importante. De hecho, rápidamente le dieron hueco en la selección, pero cuando se marchó al Lyon explotó. Yo pensé que iba a elegir mejor, sinceramente. No imaginé que iba a elegir el Newcastle, pero la verdad que le está yendo bien. Yo creo que todavía tiene un pase más en su carrera, ya lo dije. A mí me parece que incluso un jugador para darle oportunidad al Real Madrid que necesita jugadores en esa zona, pues le tengo bastante esperanza. Al que tengo bastante esperanza y además tengo la camiseta por aquí verde y blanca, aquí está puesta, es el siguiente elegido. Este es muy reciente, pero estamos todos de acuerdo. Antonio Triana, Dan. Sí, este tiene un poquito de trampa porque ha sido Ah, comprado por el trampa. Betis este verano por 22 millones, pero claro, llega cedido en enero Sí. de la Sí, temporada sí, pasada, compramos, sí, el sí. 25 de enero de la temporada pasada llegó cedido del Manchester United y es verdad que el rendimiento de Anthony en el Betis esa segunda vuelta de la temporada pasada fue absolutamente increíble y un rendimiento que para los que amamos el fútbol internacional pues nos dio una alegría, ¿no? Porque veníamos de ver un Anthony en el Manchester United muy pobre, en el que estaba se hablaba más de él por cosas que hacía extrañas que por cómo jugaba el fútbol. Entonces el rendimiento que dio la segunda vuelta en el Betis, pues nos alegró un poco a todos. Fue comprado por el Betis este verano y oye, que le está saliendo muy bien al Betis y que Antonio de Triana, está muy contento en Sevilla. A mí lo que más me gusta es que, de alguna manera, el Betis ha regenerado a un jugador que teníamos que recuperar para causa, no solo la Liga Española, sino en general, porque es un jugador que no nos podíamos perder. Es divertido, es tan irregular como divertido, es díscolo, en su cabeza unas cosas funcionan, otras no tanto, pero la realidad es que ha recuperado la alegría, que él además se enamoró del Betis desde el primer momento, porque por eso, pese a tener un montón de ofertas este verano, dijo que no a todas y que solo se iba a ir al Betis, y para mí eso demuestra que es un tipo que una vez que ha sentido que le querían, ahí se ha marchado. Pongo en pantalla a mi elección, la siguiente. Es un central que, visto lo visto, no me voy a tirar un triple para preguntaros si le conocéis o no. Vosotros os tiráis si queréis, porque ya he visto a mi suerte con la edad, pues lo mismo la lío. Pero es Vidic. Vidic, el serbio del Manchester United. Ojito en su día. No sé si me ha apuntado por aquí el año Mira, concreto. David, para, Sí. para aliviarte un poco, yo lo he visto en directo y todo, si no me Ah, pues equivoco. mira. Pues a mí Vidic me enamoraba. Recuerdo, yo soy el United. Recuerdo un United absolutamente alocado en una de las últimas fases de la etapa de Ferguson, que iba fatal en la Premier. De repente llega al mercado invernal y fichó a Patrice Evra, ese mercado invernal, y también a Vidic. Lo de Vidic fue tan brutal que durante 5 años después ganó las 5 Premier el United. En ese tiempo, un poquito más, creo que fueron en 7 temporadas o algo así, ganó 5 Premier, ganó la Champions, ganó el Mundial de Clubes y le he puesto en imagen junto con Río Ferdinand detrás, que también fue uno de los grandes fichajes, en este caso no de invierno, pero sí uno de los grandes fichajes del United y jugaban juntos los dos. Vidic llegó por 10 millones de euros nada más del Sparta de Moscú. Yo tengo que reconocer que en ese momento, cuando llegó a ser serbio y jugar en Rusia, en ese momento yo no le había visto, o por lo menos no recuerdo, porque sé perfectamente cuándo debutó y demás, y no le tenía yo muy presente, y me pareció un centralazo tremendo. Súper contundente, ganador de duelos, con una personalidad brutal. Bueno, cayó totalmente perfecto en el Manchester United y empezó a ganar títulos a partir de ahí para regenerar
y que fuera un éxito la última etapa de Alex Ferguson en el equipo de Old Trafford. Así que uno de los mejores fichajes, porque por 10 millones de euros cogerte un central de este calado es tremendo. La gente que lo recuerde por aquí que me deje mensajes, porque después también se fue al Inter y demás, le sacó después provecho, un jugador con un carácter tremendo. Aunque el que viene ahora también de carácter va sobrado. Mira, ahora voy a contar una anécdota porque ayer estaba hablando con mi chica viendo el partido del City y me contó una anécdota del siguiente, que creo que es la elección de Iker. Un tal Erling Brown Haaland, pero aquí cuando estaba en el Dortmund. Eso es, sí, llegó procedente del Salzburgo. Una cosa que quería decir, que antes con Vidic me tira un triple, no le vi en directo. Estaba en aquel Manchester United, pero no, Muy no le bien. vi en directo. Ahora mentimos a la audiencia también. No, es que pensaba que había estado en el United que jugó en San Mamés en aquella No. eliminatoria histórica de Europa League, pero, o sea, estaba en plantilla, pero no jugó ningún partido de aquella Europa League. Y sobre Haaland, pues fue yo creo que uno de los movimientos de los últimos inviernos más sonados y que más impacto han tenido en el fútbol europeo, sin duda, porque ya todos veíamos que cuando estaba en el Salzburgo iba a ser un delantero top, Sí. que tenía pinta de club grande. Yo cuando fichó por el Borussia Dortmund me extrañó, pero luego lo entendí y al final a él le vino como anillo al dedo a su carrera porque pudo progresar mucho más en Alemania después de llegar en aquel enero de 2020 por 20 millones de euros. Dejó 60 en caja del Westfalen Stadium y al final pues se ha convertido en un delantero que para mí, ya por las cifras que ha hecho, es un icono del fútbol. Por las cifras que ha marcado, porque tengo aquí apuntado, en el Dortmund metió 86 goles en 89 partidos. Hay muy pocos jugadores que puedan tener números parecidos y en Champions también metió más goles de los partidos que disputó y además ganó un título con el Borussia que últimamente tampoco ha ganado muchos. O sea que yo creo que el fichaje del noruego lo rentabilizó mucho el Borussia, que aprovechó de aquella camada interesante que tenía el Salzburgo y vamos, acertó de pleno. Haaland, la verdad, que tenía siempre la opción de ir al Leipzig, que era el hermano mayor del Salzburg, evidentemente, y todo el mundo parecía que iba a ir allí, pero se hizo famoso en un partido de Mundial, lo voy a decir de memoria, Sí. Mundial Sub-20, marcando, creo que fueron 10 goles, ¿no? 9 creo. 9 goles en un partido, creo que al Salvador, creo que era, porque es que recuerdo estar en directo en Estudio Estadio en la tele y meter esas imágenes cuando había pasado ese mismo día. Y creo que eran 9 goles, se los metió al Salvador, lo estoy diciendo de memoria todo, pero ese día se hizo famoso mundialmente, después empezó a marcar goles ya en Champions cuando el año siguiente debutó con el Salzburg y todo el mundo imaginábamos que iba a ir al Leipzig, pero se metió el Dortmund de por medio con la promesa de aquí vas a jugar mucho y además en cuanto te venga un ofertón de un equipo top que tú quieras aceptar, te vamos a dejar salir. Y así fue. Le dejaron salir en cuanto llegó la del City, que fue la más fuerte, aunque lo David, quisieron todos. Tengo aquí lo que comentabas, fue en el Mundial Sub-20 del año 2019, en un Noruega 12, Honduras 0, que Haaland metió 9 goles. Claro, estaba yo diciendo El Salvador, casi acierto, era Honduras, ya me sonaba uno de estos. Bueno, fichaje absolutamente histórico el que hizo el Dortmund, porque después ya sabéis lo que se ha convertido Haaland, que anoche le explicaba yo viendo al City, me dice mi chica, es que qué bestia es, miró a la tele de repente, vio a Haaland y dijo, qué bestia es este tío, es que es tremendo cómo te puede imponer tanto un jugador. Yo le decía, digo, es que se come arces y venados y ciervos y demás en su receta, porque no sé si lo habéis visto, que se come todo tipo de animales allí cuando va por Noruega, entre el salmón y que ve un ciervo y se le come, verdaderamente es que es tremendo, es que es una bestia y la verdad que impone un montón. A mí me encanta. Y en esta época en el Dortmund yo comentaba la Bundesliga para OneFootball en Sudamérica y la verdad que le disfruté un montón. Era época pandemia, la verdad, es la única pena que no había gente en las gradas. La elección, creo, más random de toda la lista, que cuando me lo ha dicho Dan esta mañana ha dicho, qué locura, es verdad que no recordaba, pero nos lo va a explicar ahora. Estamos viendo a Trossard. Dan, ¿qué pasa aquí? A ver, a mí me ha hecho gracia cuando os dije el nombre antes, que te había hecho mucha gracia a ti, David. Claro, yo vi los nombres que habíais elegido vosotros y es verdad que me lo habíais puesto muy difícil. No, porque, joder, es verdad. o sea, elegisteis vosotros primero y Marcelo, Haaland, no voy a hacer spoiler, pero muy buenos nombres. Y dije, ¿y yo ahora mismo quién cojo? Y he estado buscando un poco, y Trossard es algo personal porque a mí es un jugador
que sé que hay mucho tipo de opiniones sobre él, pero a mí me gusta y es un futbolista que llegó el 20 de enero de 2023 procedente del Brighton al Arsenal por Sí. 24 millones. Claro, luego ves, por ejemplo, Caicedo, lo que le costó al Chelsea, también procedente del Brighton, pagó una millonada, y 24 millones en esta Premier League, pues hoy en día es poquita cosa. ¿Qué pasa? Que son ya 147 partidos, en esta es la tercera o cuarta temporada, me parece, de Trossard Cuarta creo, ¿no? cuarta temporada de Trossard en el Arsenal. 147 partidos, 35 goles y 37 asistencias. O sea que los números le están saliendo, además en un Arsenal bueno, que afortunadamente, tengo aquí la camiseta, ¿no? Parece que puede acabar con esa hegemonía de Manchester City y Liverpool por la Premier League. Y es un fichaje que para mí le ha salido bien al Arsenal en relación calidad-precio. Entiendo las diversas opiniones, pero para mí yo le meto aquí en mi Esa, lista, no de la historia, evidentemente, de mejores fichajes de la historia en invierno, pero sí. recientemente en las grandes ligas, por buscar a uno, yo le meto. ¿Esa camiseta amarilla que tienes ahí es del Arsenal? Sí, ¿Sí? Es que, ok, espera, que voy a hacer una cosa. Es que en la pantalla pequeña aquí, ahora que estamos los tres, no se ve bien, pero voy a poner la otra. Aviso a la gente, ¿vale? A ver. Es verdad, es del Arsenal, no me había fijado. Es que el Milan tenía una muy parecida y me ha parecido de inicio, con la misma publicidad, por cierto, cosa que no me gusta, que tenga la misma publicidad. Mira, ¿quién pone la cassette, no? La cassette, tela, ¿eh? Telita, guau. Alexander Lacazette. Qué tío más Telita. raro, es que, madre mía. Tela, ¿eh? Sí, es tremendo. Me ha matado, ¿eh? Me ha matado, pero es verdad, está Mira bien que el tirada. Arsenal ha tenido jugadores. Alexander Lacazette. Pues vale. Sí, tío, la verdad que es bastante llamativo. Hombre, más friki va a ser de aquí a 40 años, cuando Sí, tenga que exacto. explicar a sus hijos de aquí a 25 o 30 Exacto. años quién era Lacazette, va a tener mejor historia. Y que un día aquí en el enganche dijo que Trossard era de los mejores fichajes, pues también tiene su historia. Bueno, Estoy de sí, acuerdo, yo ¿eh? Estoy de acuerdo que Yo estoy de estoy de acuerdo que no acuerdo con broma, él, ¿eh? Es de los mejores claro, revulsivos que que hay en sí. Europa, ¿eh? Sí, que yo también. Lo que pasa es que evidentemente hemos puesto unos nombres aquí brutales y Trossard suena menos, pero tú ves el rendimiento que tiene y te lo compro totalmente. Venga, a ver si me compráis a mí este. Mi última lección. Veteranísimo, ¿eh? Tiene 41 años ahora mismo, todavía sigue jugando. Es mayor que yo, ¿eh? Fíjate, es mayor que yo y todavía sigue jugando, ¿vale? Sigue jugando, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo. Sigue jugando. Thiago Silva. Thiago Silva lo fichó el Milan por 10 millones de euros desde el Fluminense, cuando ya era uno de los mejores centrales brasileños, y le costó solo ese dinero. Y fijaos después en lo que se ha convertido Thiago Silva. Es verdad que la gente dirá, ya, pero en el Milan no acabó de ser estrella. Bueno, fue el que renació defensivamente al Milan, le hizo volver a ser competitivo y a partir de ahí empezó a crecer. Sacarte por 10 millones de euros lo que después ha sido la historia de Thiago Silva, que le dio orden, que es un jeque, que es un líder absoluto en la defensa, me parece tremendo. Es verdad que luego en el Chelsea estuvo muy bien, seguramente su mejor época en el Paris Saint-Germain, donde era absolutamente el icono defensivo. Y recuerdo, ahora está en el Porto. Voy a contar una pequeña anécdota aquí. La gente dirá, ¿por qué se ha ido ahora al Porto después de ganar la Libertadores también con Fluminense? Es decir, es que todo le ha ido bien después en su carrera. Ha ganado Champions, ha ganado títulos, después se va a Brasil y gana con Fluminense, que es donde él explotó. ¿Por qué se va al Porto? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando el Milan lo ficha Fluminense, pero él, en los primeros años, ya había probado en el Porto, en Europa. Lo que pasa que no le salió bien y se tuvo que volver a Brasil. Es decir, tenía como una brecha ahora y por eso ha vuelto ahora al Porto y está jugando en el equipo portugués. No sé si me lo compráis o no, pero de luego me parece que es un jugador que ha marcado una etapa y que aunque quizá no en el Milan no fue el momento de mayor nivel, sacarle por 10 millones y meterle, digamos, en el escenario europeo me parece muy importante también. Sí, marcó una etapa y sí es verdad que muy cercana no, para Iker y para mí, bueno, nos hemos criado viendo a Thiago Silva, ¿no? Es un jugador más o menos de nuestra generación, nos ha pillado nuestro prime fricazo del fútbol, viendo fútbol a Iker y a mí, pues siempre estaba Thiago Silva en estos equipos, obviamente que entra en la lista de la historia. Totalmente, Sí, mira, para mí ha estado un sí. poco sobrevalorado, no te voy a mentir. Sí, pues la verdad que como... o sea, te entiendo lo que quieres decir porque quizá no suena tanto, pero si te das cuenta, ha sido titular en todos los equipazos que ha estado, ¿eh? Y mira que ha Sí, estado, eso que sí. incluso cuando se fue al Chelsea, la gente ya le daba por muerto y resulta que llega al Chelsea y también sigue siendo titular. Es que es tremendo.
Sí, a ver, también ha tenido el hándicap de que ha compartido toda su carrera con David Luiz, que para mí este sí que es el sobrevalorado por Sí, antonomasia. sí, Yo aquí lo siento ha mucho. cogido un poco de la etiqueta sobrevalorada de David Luiz y se la ha apropiado él Sí, un poco, ¿no? entonces yo creo que eso le ha perjudicado un poco. A mí era un central Sí. que me gustaba, pero en el Chelsea, en cambio, ahí me llegó a ganar un poco más, pero sí, la verdad que para mí siempre ha estado un poco inflado. Es que yo con los centrales brasileños cada vez Ya, puedo menos, ¿eh? O sea sí. que Pues mira, ahora lo he sobrevalorado, no lo voy a coger como tal, pero de luego que a mí me parece que tu elección, que es la última, a mí me parece que no es tan importante en este fichaje concreto que hizo para el Liverpool. Ahora hablo de la foto que he puesto porque me ha encantado, pero tu elección es charrúa, Iker. sí, a ver, ¿me vas a decir que Luis Suárez, su fichaje por el Liverpool está sobrevalorado de verdad? A mí no me parece que está al nivel de otros jugadores que ha tenido Liverpool en esa misma época. O sea, me parece mucho mejor fichaje. A lo mejor si me dices Torres, te lo hubiera comprado más fácil que comprarte otros. Eso sí, mira, te voy a dar para que contextualices. En la foto le estoy poniendo con Kenny Dalglish, que es el jugador más importante de la historia de Liverpool, mito absoluto, después también entrenador y demás, y con Carroll. Andy Carroll. Con Andy Carroll, que fue el fichado el mismo día y lo presentaron a la vez. Sí, Fíjate, sí, sí. fíjate lo que luego fue uno y otro. Además, mira, me encanta hacer esto porque en la foto uno sale a esta altura, su cabeza, y el otro sale aquí abajo. Porque claro, Carroll, tela. A ver, me cuesta comprarte que lo haya yo sobrevalorado un Me poco, encanta, me encanta. porque es que en su último año en el Liverpool, Luis Suárez fue bota de oro en la temporada 2013-14 y el Liverpool llevaba tiempo merodeando la Premier y aquel año estuvo muy cerquita, si no iba a ser por aquel resbalón de Resbalón. Gerrard en Anfield, o sea que aquella Pero temporada pero ese es cuando se va. Pero al principio le costó un mundo, es porque cierto que al Liverpool, principio a Liverpool que él llega era un Liverpool caótico absoluto. O sea, había sí, perdido, no se parece en nada. fue Sí, sí, evolucionando. totalmente. Fue evolucionando y para mí, o sea, de hecho, a ver, es cierto que luego no es ni comparable con su etapa en el Fútbol Club Barcelona, que ahí sí Claro. que se salió de la tabla, pero al final la rentabilidad que le sacó aquí el Liverpool es espectacular, ¿eh? Porque llegó en enero de 2011 procedente del Ajax Sí, por 26,5 millones de euros y salió en el verano de 2014 al Fútbol Club Barcelona por 81,7 millones de euros. sí. Y al final, en cuanto a goles, las cifras tampoco son malas. Son 82 goles en 133 partidos, una bota de oro. Es cierto que no ganó ningún título con el Liverpool, pero yo encima se lo he escuchado a algunos compañeros suyos en alguna entrevista y demás, que sobre todo en su último año, que le tirabas una lavadora y Sí, la remataba. O sea que por ese aspecto es que sí. encima para mí es de los mejores delanteros que he visto en mi vida. Yo recuerdo a Luis Suárez en el Ajax reventarla, o sea, eso sí que estaba sobradísimo. Me encantó lo que hizo después de jugar ya prácticamente sus últimos años, parecía que se iba a ir, se iba a retirar y se marchó a Nacional, a su club, donde él destacó y también ganó allí la Liga, que es algo que me gusta. Y cuando ya imaginábamos que ya se iba a acabar, se ha ido con Messi ahí a Inter Miami, ha ganado la Liga, verdad que ya con un protagonismo inferior, porque de los mediáticos ha sido el que menos ha jugado en Inter Miami, pero ahí sigue, a lo mejor sigue un año más, no sabemos qué va a pasar con él, pero lo quiero decir que sigue vigente, digamos, que todavía está jugando. Vamos a terminar con otro que también es de Inglaterra. Por cierto, de Suárez, el Barça le ficha de Liverpool. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Donde un equipo español le quitaba la estrella a Liverpool. Imaginaos esto a día de hoy. Ni aunque sea Madrid, Barça, o sea, de ninguna manera. No lo puedes hacer. Tú imagínate, ¿quién es el mejor en Liverpool ahora mismo? ¿Salah? Bueno, Salah es que ya se va a marchar, pero Eh, Ahora mismo complicado, güey. sí, ahora mismo Ahora mismo complicado, sí, la verdad difícil. que Ahora joder. mismo muy No, difícil. no, Te no, diría que el no, último que pasó fue Trent Alexander-Arnold. sí, no, pero mira, Van Dijk, por ejemplo. Van Dijk Sí, no ha Van sido Dijk. capaz, ningún club, por más que quisieran, no se lo han podido quitar. Bueno, pues aquí Yo creo que ni llegaba lo han intentado, ¿eh? ni lo han intentado, porque saben que le van a pagar muchísimo más allí. Pero aquí llegaba el Barça, ponía dinero porque lo tenía y evidentemente la aureola del Barça era mayor a la de los clubes ingleses. Bueno, pues eso hoy, aunque nos pese, pues no es así. Así que estas imágenes también nos sirven para recordar que el fútbol español se ha debilitado muchísimo en ese sentido. Y el último, también nos vamos a Inglaterra. Última opción, le pongo firmando su contrato el primer día. Un tal Bruno. Sí, me quedo con Bruno Fernández un poco por darle el empujoncito al Manchester United, Sí, porque ya sabemos y a lo que, bueno, estamos acostumbrados a lo que es el United en los últimos años. Fue el 29 de enero de 2020, el Manchester United pagó al Sporting de Lisboa 65 millones de euros, que claro, viendo las barbaridades de las que es capaz de hacer el Manchester United, creo que sí. paga 65 millones por Bruno Fernández
Le salió bien, le salió bien. Son 309 partidos, actual capitán del Manchester United, 103 goles y 94 asistencias. Esta es su séptima temporada y la verdad que los números le salen. Así que por darles empujoncito al Manchester United y que si por algún motivo vas a ver un partido de los Diablos Rojos, es por ver a Bruno Fernández. Creo Muy que de es el Bruno, único, sí, creo que es el único fichaje. Di tú lo que quieras y ahora cierro yo, Iker. Digo que yo soy muy de Bruno. O sea, Sí. es un jugador que siempre me han contado. Me acuerdo en el Sporting de Lisboa cuando me llegaba unas cifras inalcanzables para un mediapunta, un enganche. Y a mí es un jugador que siempre me ha gustado y que de hecho habla muy bien castellano. O sea que yo creo Sí, que me Sí. molaría mucho verle en algún equipo de la liga. Es verdad, habla muy bien castellano. Yo alguna vez lo he escuchado y me he quedado alucinado. Hay que tener en cuenta varias cosas de él. Yo, ya sabes que evidentemente, como digo, soy el United de Inglaterra y es uno de mis equipos fetiche, pero creo que es lo único que ha hecho bien el United desde que se fue Ferguson. De verdad, lo único en cuanto a entrenadores, en cuanto a fichajes, en cuanto a nuevos inversores, en cuanto al estadio que se cae, bueno, cualquier decisión, la única buena que ha hecho el United desde que se fue Ferguson fue fichar a Bruno. Igualmente creo que es el único que podría competir por hacerse hueco en el United de los buenos, de los de Ferguson que ganaba Liga, Champions y demás. Creo que es el único que podría hacerse hueco. Y aún así a veces lo dudo, pero también creo que ha sido favorecido por una versión tan pobre del United. Eso le ha hecho a él, que tiene mucho carácter, mucha personalidad, también llamar la atención mucho más a veces en momentos. Pero si no fuera por él, yo no sé dónde hubiera estado el United. Y por cierto, lo último que digo, Bruno tiene una historia brutal, porque él empieza en el Boavista, que es uno de los equipos menos conocidos de fútbol de Portugal. De hecho, ahora ya ha desaparecido, o sea, lamentable lo que le ha pasado al Boavista, pero... Eso da para vídeo, ¿eh? Sí, eso da para vídeo. Pero se marchó al Novara, en Italia, al Novara, y ahí hay algunas imágenes que quiero a la gente que lo busque si quiere por internet, en la que estaba escuálido absoluto, o sea, era un absoluto fideo jugando. Tremendo, ¿eh? El físico es brutal lo que había. Bueno, pues después se fue a la Sampdoria, estuvo en la Sampdoria, estuvo en el Sporting Club de Portugal y después ya definitivamente lo ficha de ahí el Manchester United. Yo creo que la primera National League la comenté yo en televisión española contra Holanda, la primera edición de National League, y sé que estaba él y metía cada zapatazo tremendo, ahí no era todavía del todo conocido, y juraría que en esa a lo mejor fue él el que marcó el gol. A lo mejor me estoy columpiando, pero la comenté en la 1 y recuerdo, no fue él el que suena marcó, que ¿no? metió Cristiano, ¿eh? Me suena el gol de Cristiano. Puede ser, pero recuerdo perfectamente en ese partido que hizo 3 o 4 disparos increíbles, que estuvo a punto de marcar varios golazos y acabó ganando Portugal la primera edición Mira, de la... Guedes. Marcó gol Gonzalo Guedes, sí. Pues en ese partido, titular Bruno, y sé que tuvo varios disparos, y creo que a partir de ahí la gente empezó a colocarlo mucho más, que hoy parece extraño, pero como jugaba en el Sporting Club de Portugal, la gente no le conocía demasiado. Bueno, pues esos han sido nuestros 15, no está mal, ¿eh? Creo que nos ha salido una lista variada, hemos tocado Liga, Champions, o sea, Premier, Italia, hemos tocado un montón de fichajes de lugares que amplían el radar y nos dan un poco la idea esta que queríamos mostrar de que no siempre mercado de invierno es fallido, ¿no? Efectivamente, Sí. creo que con este vídeo todas las pruebas van tiradas por tierra, que por favor la gente, que sí, que los mercados de invierno pueden salir bien y que Fibers, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, esas 5 redes sociales, pasaros por ahí que os la dejamos aquí en la descripción. Y si os ha olvidado algún jugador, algún fichaje de estos que digáis, que este también le ficharon en invierno o este fue un absoluto caos, pues que también nos lo digáis aquí, que dejéis el me gusta, ese like que nos viene también y la campanita y demás, que aquí estamos a diario, porque teníamos ganas de hacer un contenido de vídeo de fichajes de invierno. Vamos a hacer más cuando acabe seguramente el mercado de invierno, de los mejores, de los que nos parecen que van a ser más apetecibles. De hecho, va a salir un short estos días de uno de esos fichajes que ya se ha hecho en este mercado de invierno, pero queríamos desterrar la idea de que fichar en invierno es error, de que fichar en invierno es fallido, porque ha habido fichajes históricos que han llegado en invierno y han sido claves en la historia del fútbol.